Esta tarde quiero hablar de una de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Le hemos titulado al mensaje El arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. El texto está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. El arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas gloriosas palabras pronunciadas por Cristo tuvieron lugar en el aposento alto la noche en que Cristo iba a ser arrestado. Ya había tenido lugar la última cena con sus discípulos. Ya el Señor había lavado los pies a sus discípulos y Judas, el traidor, ya había salido para consumar la traición por 30 miserables monedas de plata. Y es en ese contexto que el Señor aprovecha para darle a sus discípulos el último sermón antes de ser crucificado. Y la Biblia revela que sus discípulos estaban muy tristes porque el Señor les había dicho que Él se iba. Durante 3 años y medio ellos habían caminado con Cristo en su ministerio terrenal. Lo habían dejado todo, habían abandonado trabajo, casa, todo por seguir a Jesús. Y ahora Él les anuncia que se va. Y como si fuera poco, tan pronto como esa misma noche, ocurrirían cosas terribles que harían que el mundo de los discípulos se viniera abajo. Jesús sería arrestado por una turba con Judas al frente. Sería juzgado injustamente, golpeado, azotado cruelmente y finalmente crucificado. Y como Jesús conocía todo esto, y sabiendo lo que pasaría con sus discípulos, les da un sermón con tal de preparar sus corazones para lo que venía. Y en ese sermón les da una de las promesas más extraordinarias que ha sostenido a la iglesia durante 21 siglos. Él le dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, Cristo viene otra vez a buscar a su iglesia para llevarla al cielo, a la casa de su Padre. Esta promesa del Señor tiene un solo objetivo: llenar de esperanza el corazón de sus discípulos. Cada vez que ellos estuvieran pasando por alguna circunstancia adversa, debían recordar que su Señor dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, esta es una promesa que sirve para llenar de aliento los corazones de todos aquellos que son discípulos de Cristo. Sobre todo porque Jesús cumple lo que promete.
Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si lo dijo, Él lo hará. Por eso, entre los primeros cristianos, había una expresión que se hizo muy popular. Y es la expresión Maranata. 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 Es una expresión aramea que significa nuestro Señor viene. Nuestro Señor viene. Así que entre ellos decían Maranata. En otras palabras, el Señor viene. Recuerda que el Señor viene. Recuerda que Él nos prometió que viene. Y que viene a buscarnos para llevarnos al cielo, a la casa de su Padre. Maranata. Yo no sé si alguno aquí se anima a decirle a su hermano, Maranata. Maranata es una poderosa expresión de la fe cristiana que abarca la esperanza, la oración y la expectativa por el regreso de Jesucristo. Estamos expectantes. Nosotros sabemos que Cristo en cualquier momento viene. Es algo inminente. Es una promesa que en cualquier momento se cumple. Alabado sea Dios. Que Cristo venga a llevar a su iglesia al cielo es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por esa razón, todo discípulo de Jesús debe conocer esta doctrina y debe alentar la fe de sus hermanos con esta promesa del Señor. Cuando usted vea a alguien que está medio que dudando o pasando por circunstancias adversas, usted dígale, Maranata, recuerda que el Señor viene. Ahora, ¿qué es el arrebatamiento? ¿Cuál es el orden de los hechos que ocurrirán en el arrebatamiento? ¿Quiénes serán arrebatados? Estas son algunas de las preguntas que estaremos tratando en este sermón. Volviendo a las palabras de Cristo a sus discípulos en el aposento alto, lo primero que Él les dijo fue, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En otras palabras, el antídoto para vencer la depresión, el estrés y el exceso de preocupación es la fe. La fe. La fe en Dios y la fe en Jesús. Si usted confía plenamente en Jesús, estarás librando tu corazón de la turbación. Porque Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Por medio de la fe, gloria al Señor. Ahora, la palabra turbar significa remover o agitar. Como cuando uno agita las aguas. También significa conmover, inquietar y perturbar. Perturbar. Así está el corazón de aquellos que no tienen fe en Jesucristo. Cuando pasan por un momento difícil, su corazón entonces está inquieto, está conmovido, está perturbado. En otras palabras, no tiene paz. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. No permitan que su corazón esté inquieto, conmovido, perturbado. ¿Y cómo lo puedo hacer, Señor? Manteniendo la fe en Jesús. Manteniendo la esperanza en Jesús, creyendo en Jesús. Creyendo que Él es poderoso para librarnos de cualquier circunstancia, por difícil que ésta parezca. Por eso en ese mismo discurso, el Señor le dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjese que Jesús dijo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. En otras palabras, hay una paz que da Jesucristo. Y hay una paz que ofrece el mundo.
Escuche, pero hay una diferencia notable, porque la paz que ofrece el mundo es la siguiente: no hay problemas, tengo paz. Tengo paz porque no tengo problemas, pero esa paz no sirve, porque en este mundo siempre hay problemas. Entonces, la paz de Jesús es, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, yo camino confiado, porque conmigo está el Todopoderoso, conmigo está el que venció la muerte, conmigo está el gran yo soy. Camino confiado. Alabado sea Dios. Amados, nuestra paz se encuentra en una persona, Jesús. Jesús. Cada vez que usted se encuentre en una circunstancia difícil, tendrá que decidir si crees que Jesús es suficientemente poderoso para darte la victoria, o si crees que el problema es tan grande que ya no hay solución. Usted decide. El consejo de Jesús es: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Lo segundo que Jesús les dijo fue: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando Jesús habla de la casa del Padre, se está refiriendo al tercer cielo, donde está el trono de Dios, donde está la morada de Dios, donde Dios está sentado gobernando el universo. Esa es la casa del Padre. Es allí, en el tercer cielo, donde están los ángeles de Dios. Es allí donde están los santos del Antiguo Testamento. Es allí donde están los cristianos de todas las épocas que ya partieron con el Señor. Allí están. Desde ese tercer cielo, Dios gobierna el universo. Dice Jesús que allí hay muchas moradas. Muchas moradas. Allí en la casa del Padre hay suficiente lugar para todo el que quiera creer en Jesús. Y lo extraordinario es que Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, la voluntad de Jesús es que todos aquellos que creen en Él vivan con Él en el mismo lugar donde Él vive. Esa es la voluntad de Jesús. No sé cuántos se gozan por eso. Yo quiero vivir con Jesús eternamente en la casa del Padre. Hay morada para mí, hay morada para ti también. La Biblia revela que Jesús está sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo. Y es allí donde Él quiere que sus discípulos vivan. Por eso dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Mis amados, esto no sería posible sin la muerte de Cristo en la cruz. Una vez que Jesús muriera en nuestro lugar y pagara el precio de todos nuestros pecados, entonces por la fe en Él tendríamos entrada al reino de los cielos. Por una razón: porque la perfecta justicia del Padre sería satisfecha. La Biblia es clara, dice: la paga del pecado es muerte. Y dice Dios en su palabra que de ningún modo tendría por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo es que nosotros, que claramente somos culpables, entraríamos al reino de los cielos? Por una razón: porque hubo uno que pagó por nosotros. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo de los Santos, que nunca pecó, entregó su vida en nuestro lugar. Él cargó nuestro pecado, llevó la culpa de nuestro pecado. La perfecta justicia de Dios fue satisfecha con el sacrificio de Jesús en esa cruz.
Entonces por la fe en Él ocurre algo, que la perfecta justicia de Cristo se nos es imputada a nosotros y todos nuestros pecados son imputados a Cristo. Por eso es que la Biblia dice, por la fe, por esa fe tenemos entrada al reino de los cielos, tenemos paz para con Dios. Alabado sea su nombre. La muerte de Jesús en la cruz preparó el camino para que todo aquel que creyera en Él pudiera tener una morada en el cielo. Pero Cristo no solo dijo a sus discípulos que en el cielo había muchas moradas y que Él iba a preparar un lugar, sino que les dijo, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa tan gloriosa. No hay promesa más grande que esta. Voy a regresar, los voy a tomar y me los voy a llevar al cielo, a donde está el mismísimo trono de Dios. Amén. No hay promesa que se pueda comparar con esta. No hay nada en la tierra que se compare con el inmenso privilegio de vivir con Jesús y con Dios el Padre en el tercer cielo para siempre. Para que usted tenga una idea de lo que eso significa, escuche lo que dice la Biblia sobre aquellos que tendrán el inmenso privilegio de morar allí. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Mire lo que dice la Escritura. Oiga, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios mismo enjugará todas nuestras lágrimas. Y ya no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, ni nunca más clamor, porque todas estas cosas pasaron. ¿Podrá alguien en la tierra ofrecer eso? ¿Podrá algo en la tierra compararse con esto? Pero ahí no para el asunto. Escuche lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versos 3 al 5. Dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya. Veremos el rostro de nuestro Señor. Le serviremos allí por los siglos de los siglos. Por eso digo que esta es la promesa más grande, la promesa más extraordinaria que existe. Que dice Jesús, que ha prometido, lo prometió Jesús, que viene otra vez, viene. Jesús viene otra vez y nos va a tomar, dice, para que estemos donde Él está. Amén. Si usted es un discípulo de Cristo, usted sabe que Él no miente. Que estas palabras son fieles y verdaderas. En otras palabras, eso se va a cumplir. Pero hay dos preguntas aquí que son legítimas. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, y os tomaré a mí mismo? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo ocurrirá ese evento? Afortunadamente la Biblia tiene la respuesta para esas dos preguntas. Como ninguna doctrina bíblica se puede basar en un solo versículo, tenemos que apoyarnos en otros pasajes bíblicos para comprender mejor la enseñanza. Para poder entender lo que quiso decir Cristo cuando dijo, y os tomaré a mí mismo, debemos ir a la primera carta a los tesalonicenses, escrita por el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Escuche lo que dice el apóstol aquí.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya partieron, murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Noten, mis amados, que este pasaje comienza diciendo a los cristianos que no debemos estar tristes como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo. Su esperanza llega solo hasta el sepulcro. Ellos piensan, ya murió, se acabó todo. Eso es lo que piensan ellos. No hay más esperanza. Pero no es así con nosotros. Nosotros tenemos una esperanza eterna. Es que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia es con el objetivo de que los creyentes tengan esperanza. Por eso termina Pablo este pasaje diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que quiere el Señor. Que nos estemos alentando, que nos estemos animando los unos a los otros. Cuando usted ve a un hermano que está débil, dígale, Maranata, el Señor viene. Sigue adelante porque Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Sigue caminando, sigue creyendo porque pronto le veremos cara a cara. Esta es una doctrina diseñada para dar aliento a los que están pasando por momentos difíciles. Y no solo nos habla Pablo aquí de esperanza, sino de fe, de fe. Él dijo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen eso? Amén. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es lo mismo, hermanos, que Jesús hizo con sus discípulos en el aposento alto. Le habló de fe y de esperanza. Le dijo, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean en mí. Y luego le dio una palabra de esperanza. Es lo mismo que Pablo dice aquí, porque esta doctrina está diseñada para eso, para que mantengas la fe y tengas la esperanza viva. Ahora Pablo procede a explicarnos qué significa lo que Cristo quiso decir cuando dijo, y os tomaré a mí mismo. Pablo dijo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Noten que aquí Pablo dice que el Señor viene, pero no hasta la tierra, sino hasta las nubes. Y es allí donde Él nos va a recibir, en las nubes. Y esa es una gran diferencia con la segunda venida. Porque cuando Cristo venga en su segunda venida, Él no viene hasta las nubes, viene hasta la tierra. Y va a poner sus pies en el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se va a dividir en dos por un gran terremoto. Y el Señor no viene a buscar a su pueblo, más bien viene con su pueblo. Hay una diferencia grande
con la segunda venida y el rapto de la iglesia. En la segunda venida se habla de juicio porque el Señor viene a juzgar a este mundo en su segunda venida, pero en el rapto de la iglesia se nos habla de algo para alentar la fe de los creyentes. Entonces hay una gran diferencia. En la segunda venida dice que los ángeles vendrán a buscar a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra. Aquí se nos dice que el Señor mismo es el que viene a buscarnos. Hay una gran diferencia. Así como los judíos no entendieron en el Antiguo Testamento la diferencia entre la primera y segunda venida de Cristo, así hoy hay muchos que no están entendiendo la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Hay una diferencia. Pablo sigue diciendo que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, habrá una voz poderosa del Señor que hará que todos los hermanos que murieron resuciten y se levanten de sus sepulcros para que reciban al Señor en el aire. Como mismo hizo con Lázaro, cuando Jesús lo levantó de entre los muertos, la Biblia dice que a gran voz dijo: Lázaro, ven fuera. Pero cuando venga a buscar a su iglesia, esa voz será 1000 veces más poderosa. Alabado sea Dios. Porque el Señor, con esa voz de mando, con esa voz de arcángel con trompeta de Dios, va a levantar, a resucitar a millones de cristianos que ya partieron. Los va a levantar. Gloria al Señor. Después de esto, después que levante a esos hermanos, dice Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Pablo dice una palabra que es clave y que le da el nombre a esta doctrina. Dice, arrebatados, seremos arrebatados. La palabra arrebatar viene del griego arpazo, que significa quitar o llevarse algo o a alguien con violencia. Atraer o llevar a alguien tras sí con una fuerza irresistible. En otras palabras, cuando Cristo le dijo a sus discípulos, y os tomaré a mí mismo, les estaba diciendo, cuando yo venga por ustedes, los voy a atraer a mí con una fuerza irresistible. Los voy a levantar de esta tierra y me los voy a llevar al cielo con una fuerza descomunal. Es como, para que tengan una idea, como cuando un imán atrae a un objeto de metal, pero con una fuerza 1000 veces superior a eso. Lo que Cristo quiere decir es que estemos donde estemos sus discípulos, cuando el Señor venga, seremos levantados de esta tierra con una fuerza descomunal. Es decir, habrá un momento en la historia donde millones de creyentes vamos a desaparecer de esta tierra y seremos llevados al cielo para vivir siempre con el Señor. ¡Aleluya! Eso será así, porque Cristo lo dijo. Y es el propio apóstol Pablo quien se encarga de darnos más detalles de este glorioso arrebatamiento. En este caso, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos del 50 al 55. Primera a los Corintios, capítulo 15, versos del 50 al 55, dice allí el apóstol Pablo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre
no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo revela aquí un gran misterio. Todos los que creemos en Cristo seremos transformados. En otras palabras, recibiremos un cuerpo nuevo. ¿Cuántos se gozan con eso? Con este cuerpo, carne y sangre, dice, no podemos entrar al cielo. Dice Pablo: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El cielo es un lugar de perfecta santidad. Nada inmundo puede entrar allí. Nada pecaminoso puede entrar allí. Es tan terrible y magnífica la santidad de Dios que si un pecador entra en su presencia, automáticamente muere. Eso fue lo que le pasó al profeta Isaías cuando en el capítulo 6 de su libro tuvo aquella visión y estuvo frente al trono de Dios. Y cuando él se dio cuenta, lo primero que dijo: ¡ay de mí! Que soy un hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Pero Dios lo había citado para una encomienda. Por eso envió a un ángel que con unas tenazas tomara unos carbones encendidos del altar y se purifica su boca para que esté aquí. Mis amados, por eso allí, al cielo, solo se entra por la fe en Jesucristo. Porque cuando usted tiene fe en Jesucristo, como dije, se produce un glorioso intercambio. Todos tus pecados son imputados a Jesús. Y toda la perfecta justicia y obediencia de Cristo se te es imputada a ti. Por eso puedes estar delante de Dios. Pero tienes que estar con un cuerpo transformado. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo será ese cuerpo? Dice aquí Pablo que será incorruptible. Es decir, un cuerpo sin posibilidad de pecar, ni de enfermarse, ni de morir. Cristo nos llevará al cielo para vivir eternamente con Él. Por eso necesitaremos un cuerpo capaz de vivir la eternidad delante de un Dios tan santo. Es que el último enemigo que será vencido será la muerte. Por eso Pablo termina diciendo: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En otras palabras, la muerte será
completamente derrotada y absorbida por la vida eterna a través de la resurrección y la gloria que experimentarán los creyentes. Pero hay un detalle más, que el propio Señor Jesús habló sobre el cuerpo que recibiremos cuando resucitemos. En Marcos capítulo 12, versículo 25, dice Jesús: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Seremos como los ángeles. Seremos asexuales, sin sexo. ¿Ok? Sin sexo. Es decir, aunque los ángeles tienen apariencia de varón, pero allí no habrá ni varón ni hembra. Seremos como los ángeles. Por eso dice, ni se casarán ni se darán en casamiento. Seremos una compañía de seres, una X cantidad de número que ni aumenta ni disminuye. No nos vamos a multiplicar, pero tampoco a disminuir, porque nadie muere. Así que seremos como los ángeles. ¿Cuántos se gozan? Y dice, seré como un ángel. El apóstol Pablo dijo, escuche lo que dijo Pablo en su carta a los romanos, escuche, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Ese es el estado final de nosotros, la glorificación. Es decir, el último estado que recibirán los creyentes es el de la glorificación. Cuando entremos a la gloria, seremos glorificados. Por eso recibiremos un cuerpo glorificado, semejante al del Señor cuando resucitó, un cuerpo glorificado. Y para completar la revelación de este misterio, Pablo dijo, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Se nos dice a la velocidad que va a ocurrir este evento. En un momento, en un abrir. Yo sé que hay algunos aquí que están abriendo y cerrando los ojos ahora para experimentar la velocidad que significa eso. ¿Ya se dio cuenta de la velocidad que significa eso? ¿Qué quiere decir esto? Que el arrebatamiento será tan rápido que no da tiempo ni siquiera a pensar en arrepentirse. Ni siquiera. Pero cuando tú comienzas a pensar, ya ocurrió. Es decir, si queremos ser parte de esa iglesia que se va con el Señor, tenemos que estar listos todo el tiempo, porque el arrebatamiento es un evento rápido e inminente. Es decir, en cualquier momento puede ocurrir. Ahora mismo puede ocurrir. Bueno, y si ocurre, pensarán algunos aquí, ¿y qué pasa con los que se quedan? ¿Qué pasa entonces con los que no se van en ese rapto? Alguno que no está muy firme en el Señor dice, ¿y si me quedo yo, qué pasa? Mejor que no te quedes. El mismo Señor Jesús te lo explicó. Mateo 24, 21. Escucha lo que Jesús te dice, por si a alguno le da ganas de quedarse. Jesús lo explicó. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces, escuche,
gran tribulación. Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, lo que va a pasar en ese tiempo, cuando la iglesia sea levantada de esta tierra, lo que va a ocurrir aquí es tan terrible que Cristo le llama la gran tribulación. Y Él dice que ese es un tiempo tan terrible que no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dice, y ni la habrá. Y mire que este mundo ha pasado por situaciones terribles. Pero dice Jesús que eso que va a pasar allí será algo totalmente fuera de lo común y normal. El mundo entrará en la gran tribulación. Si usted quiere saber qué cosa es eso, léase en su casa desde Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 19 y vea usted los juicios tan bonitos que van a caer sobre la tierra en ese tiempo. Cuando usted vea los juicios que van a caer allí, ¿verdad? Con todos los sellos, las trompetas, las copas que se van desatando y tocando, que van a caer sobre esta tierra, usted dice, wow, Cristo tiene razón. Es la gran tribulación. Pero el Señor librará a su iglesia de este tiempo donde se va a derramar la ira de Dios sobre la tierra. El apóstol Pablo dijo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el plan de Jesús es que usted y yo no pasemos por la gran tribulación. El Señor es tan bueno y tan misericordioso que te trajo hoy, te está hablando hoy, porque te quiere librar de la gran tribulación. El apóstol Juan dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una hora de prueba para el mundo entero, pero Jesús quiere guardarte a ti, te quiere librar a ti si tú guardas esta palabra. Si tú te consagras a Él, si tú vives para Él, si te rindes a Él, si crees en Él, si le sigues a Él. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Todo el que sea arrebatado por el Señor se librará de la gran tribulación. Por eso dice la Biblia, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y la pregunta del millón es, ¿y cuándo ocurrirá el arrebatamiento o rapto de la iglesia? ¿Alguno quiere saber eso? Muy pocos quieren saber. Gloria a Dios. Como dije, este es un evento repentino e inminente. Es decir, puede ocurrir en cualquier momento. Pero el apóstol Pablo nos dejó algunas pistas, ¿verdad? Para que no estemos así tanteando. No. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 6 dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fíjese, la frase paz y seguridad es una de las expresiones más usadas por los líderes de este mundo en el día de hoy. Así es. ¿Qué es lo que más quiere este mundo en el día de hoy? Paz y seguridad. Sobre todo en la región más convulsa del planeta, el Medio Oriente. El Medio Oriente. Allí existe un eterno conflicto entre los árabes en contra de los israelíes. Por lo tanto, cuando veamos que allí, sobre todas las cosas, en esa zona, se diga paz y seguridad, entonces estaremos muy cerca del arrebatamiento. En otras palabras, lo que ocurra en Israel es absolutamente clave para comprender cuán cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia. Y, oh sorpresa, ahora mismo, mientras usted y yo estamos aquí, ahora mismo, se está negociando la paz de Israel con los árabes. Están tratando ahora mismo de cerrar un acuerdo que se llama los acuerdos de Abraham. Se llama así porque tanto los árabes como Israel salieron de Abraham. Hace apenas 2 días atrás se reunieron en Nueva York 10 líderes del mundo árabe con el presidente Trump para negociar este tratado de paz y seguridad. Pero en realidad, ¿quién está negociando ese tratado? Se llama Jared Kushner, que es el yerno de Trump, casado con una hija de Trump, con Ivanka. Y los cristianos sabemos que solo el anticristo logrará la paz en el Medio Oriente. ¿Estoy diciendo que ese hombre es el anticristo? No lo sé, nadie lo sabe, no sé. ¿Estoy diciendo que quizás ya se va a lograr la paz? No lo sé. No lo puedo asegurar, pero tiene mucha pinta de serlo. Pero lo importante aquí, amados, no es si este hombre es el anticristo, no, sino lo cerca que estamos de ser arrebatados. Por tanto, sigamos el consejo del apóstol Pablo, que dijo: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mis amados, no tenemos tiempo que perder. Los eventos están ya muy avanzados. No podemos estar durmiendo en los laureles. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que buscar el rostro del Señor más que antes, porque el rapto de la iglesia es inminente. Maranata, el Señor viene. Maranata, el Señor viene. Maranata, el Señor viene.
Así como los discípulos estaban tristes y estaban a punto de pasar por eventos muy difíciles, quizás tú estés en esa condición. Pero aquí te va lo que el Señor les dijo para que superaran esos momentos difíciles. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. No importa lo que esté pasando, aunque el mundo se vaya a pedazos, aunque haya guerra, misil, lo que sea, sigue creyendo en Jesús. Mantén tu fe en Jesús. Sigue creyendo, porque en la casa del Padre muchas moradas hay. Sigan creyendo, porque dice Jesús: no solo voy a prepararles morada, sino que voy a regresar y los voy a arrebatar para que estén conmigo para siempre. Otra vez te digo, Maranata, el Señor viene. Maranata, te recuerdo, es una poderosa expresión de la fe cristiana que abarca la esperanza, la oración y la expectativa por el regreso de Jesucristo. Cada vez que tú veas a algún hermano desanimado, anímale con esta enseñanza y dile: Maranata, Maranata, no desmayes, sigue caminando, porque en cualquier momento Cristo viene por nosotros. Me gusta la manera en que termina el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. En su último capítulo, el capítulo 22, versículo 17, dice: y el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, dice: y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen: ven. Dicen: ven. No sé si alguien aquí es parte de esa iglesia que puede decir juntamente con el Espíritu: ven, ven, Señor. Y el Espíritu y la esposa están de acuerdo y dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este es el momento de tomar de esa agua. Este es el momento de creer. No podemos perder más el tiempo ni titubear. Tenemos que aferrarnos a Cristo, creer en Jesús. Hoy te trajeron aquí para que renueves tu fe con Jesucristo. Gloria a Jesús. Mira, el anhelo y la oración de todo creyente debe ser: ven, Señor Jesús. Para los amigos que nos visitan, voy a terminar con este texto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9. Segunda de Pedro 3, del 8 al 9. Dice la palabra: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos dirán: desde que están hablando ustedes de eso, que el Señor viene y no acaba de venir. Escucha, el Señor no retarda lo que Él promete. Lo que pasa es que está siendo paciente para que tú no te pierdas, para que tú procedas al arrepentimiento. Si el Señor hubiera venido ayer, quizás algunos de ustedes se hubieran perdido. Pero Él tuvo paciencia, porque te quiere salvar, porque quiere que tú te arrepientas, que no sigas estirando y estirando y estirando más el tiempo. No, más para adelante, no cuando consiga aquello. No, déjame disfrutar un poquito primero. Este evento es inminente. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando Él venga, se habrá cerrado
toda oportunidad de salvación. La oportunidad para la salvación es ahora. Amén. Él te está ofreciendo esa oportunidad de salvación ahora. Usted puede tomar el riesgo si quiere. Es su decisión. Usted se puede arriesgar y decir, no, el Señor se va a demorar más años todavía en venir. Usted puede correr ese riesgo. Pero si Cristo le da por venir esta noche y usted se pierde, recordará por los siglos de los siglos este sermón. Pero el Señor es paciente con nosotros. Porque no quiere que nosotros nos perdamos. Lo que Él quiere es que procedamos al arrepentimiento. Para eso te trajeron hoy. Para que tú conozcas de esto y tú te arrepientas hoy. Amén.